Bien, hace unos años, cuando estaba con la idea de empezar un instituto, no sé si recuerdan, les había comentado que había uno de nuestros donadores que de hecho había amenazado con dejar de donar dinero porque pues decía, es que a mí esto no se me hace como que sea predicar el evangelio, sino que parece más como algo de justicia social, decía él. Y pensando en lo que estamos viendo ahorita aquí de Isaías, precisamente me hizo recordar esa situación, porque dije, si el evangelio no se trata de justicia social, pues creo que no hemos entendido el mensaje del evangelio. ¿Recuerdan qué significa la palabra justicia en la Biblia? Restaurar, corregir algo que está mal. Entonces, volviendo a la idea, si el evangelio no se trata de corregir el problema en el que se encuentra la sociedad, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, aquí es donde creo que nos podemos dar cuenta del problema en el que está metido el cristianismo actual. Tiene un desconecte entre el ritual y la vivencia. Y de eso es precisamente lo que nos está hablando Isaías. Podemos ser muy ritualistas y no tener una relación con Dios. Es decir, podemos venir todos los domingos, podemos leer la Biblia a diario, podemos orar constantemente, podemos participar cada domingo de la Santa Cena. Pero como decía Pablo, si no tengo amor, si no amo a Dios, si no amo al prójimo, entonces nada somos. Lo único que seríamos pues es hipócritas. Son palabras fuertes, pero el profeta Isaías está consciente de eso. Pero a veces son necesarias esas palabras fuertes para sacudirnos de ese embobamiento en el que a veces nos encontramos, en el que hacemos el ritual en modo automático, pero está divorciado de la experiencia real de estarlo viviendo. Lo que nos dice Isaías aquí es lo mismo que nos dice básicamente Jesús en Juan 4, 23 y 24. Dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Tenemos que aprender a ser verdaderos adoradores. No solo se trata del ritual, se trata de nuestra vida entera, que nuestra vida entera sea la adoración a Dios. Como dice Romanos 12, 1 y 2, que nosotros seamos un sacrificio vivo y santo, agradables a Dios, que es el culto racional de nosotros. Los que han manejado en autopista probablemente han experimentado lo que se conoce como hipnosis de carretera. Que es cuando de repente comienzas a pensar en algo, tu mente se entretiene, divaga. Sí, cuando menos te das cuenta dices, caray, ¿cuándo pasé tal lugar, no? Y no es que vengas manejando mal, de hecho hasta piensas, pasé un buen de curvas, ¿no? Y ni me salí de la carretera y no me acuerdo haber pasado por ahí. Pero estás como que en un estado de trance mental donde actúas de forma automática, sin ser plenamente consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y algo similar es lo que nos está diciendo Isaías. Hay algunos cristianos que van hipnotizados a la reunión dominical, pero no están conscientes de lo que hacen. Algunos cristianos leen la Biblia o se ponen a orar y se quedan dormidos. No están conscientes de lo que hacen. Algunos cristianos saben que deben de amar al prójimo y lo odian porque no están conscientes de lo que hacen. Entonces este mensaje que vemos en Isaías, aunque pues es un mensaje ya muy antiguo, creo que aplica muy bien a la actualidad. Y no solo de esta iglesia, sino de la iglesia en general en el mundo, que parece que se encuentra en un trance mental también, donde llevamos a cabo rituales, pero que no estamos pues realmente viviendo conscientemente nuestro cristianismo. Y se está notando. Las iglesias están muriendo o están estancadas. Cristianos viven en pecado, pero pues están haciendo el ritual. Y en estos versículos Dios dice que odia la adoración del pueblo porque no va acompañada de ese compromiso de hacer la justicia, de corregir lo que está mal. Primero obviamente en uno y después en la sociedad. Porque no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros primero. El mundo no va a cambiar si los que deberían ser los guías de moralidad y justicia para otros son los que viven injustamente y son los inmorales. Entonces noten cómo en el versículo 10 se les acusa a los líderes de Judá de no escuchar a Dios, ni su instrucción, ni su enseñanza. Y les dice gobernantes de Sodoma. A los líderes de Judá les dice gobernantes de Sodoma. ¿Qué podría ser más insultante que a ti como líder de Judá, de un pueblo que se considera santo,
te estén diciendo que eres un gobernante de Sodoma, que es una ciudad que tiene la fama, así que más, más inmoralidad en la historia de la humanidad. Pero el insulto no se queda ahí, porque si los líderes son gobernantes de Sodoma, eso significa que el pueblo de Judá es ¿quién? Pues es Sodoma. Y de hecho, también se le describe como Gomorra, que es la otra ciudad hermana que estaban igual que Sodoma. Entonces, tanto los líderes como el pueblo se habían alejado de la palabra del Señor y se estaban notando en sus acciones, al grado que Isaías los compara con Sodoma y Gomorra. Ahora, sus acciones eran malas, aunque sí estaban haciendo ¿qué? El ritual. Entonces quiero que piensen en eso, porque ahí es donde nos parecemos. Pecamos, pero venimos. Pecamos, pero participamos. Pecamos, pero... Entonces como que ya hay un desconecte. Como que a veces tratamos de compensar de, bueno, sí me porté muy mal, pero le eché ganas el domingo a ir, ¿no? Sí me paré temprano. Y entonces es donde empezamos a desconectar lo que realmente Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma? Que es a quienes los está comparando. Idolatría. Tenían todos, era una colección. Había demasiado pecado ahí. Les voy a leer Ezequiel 16, 49 y 50. Que es donde viene una lista de algunas de las cosas que estaban haciendo. Dice: esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Se enorgullecieron, cometieron abominaciones delante de mí. Hay por lo menos 6 cosas, ¿no? Casi siempre cuando a veces la gente piensa en Sodoma, piensa probablemente en el aspecto de la homosexualidad, ¿no? De hecho, la palabra sodomita viene del nombre de esta ciudad. Pero ¿qué pecados se están enlistando aquí? Porque no nada más es algo de inmoralidad sexual. Dice que había un problema de arrogancia, de acumulación o avaricia, había ociosidad, no estaban ayudando al pobre o necesitado, eran orgullosos y cometían pues ya varias abominaciones, ¿no? Casi pues ya, etcétera, etcétera, casi está diciendo ahí. Pero piensen en esa lista un segundo. ¿A cuántas de esas cosas se parece nuestra sociedad? Tenemos arrogancia en México, tenemos acumulación de cosas, tenemos avaricia, ociosidad, pues ni se diga, ya con la tecnología hasta creo que más flojos nos hemos vuelto para todo. Se le ayuda al pobre o necesitado desde ahora sí que empezando desde el gobierno. Hay orgullo. ¿Y qué hay de abominaciones, inmoralidades y demás? Entonces, el mensaje, como vemos, pues es claramente para nuestra sociedad actual también. Y la respuesta a regresar al camino correcto es precisamente comenzar a escuchar la instrucción de Dios. La palabra escuchar en hebreo conlleva la idea de escucha y obedece. Porque a veces parecemos niños chiquitos que les dicen algo y les preguntan: hey, ¿me estás escuchando? Y el niño parece venado encandilado en carretera, ¿no? Nomás se te queda viendo y tú, Pero a veces los cristianos estamos así. Tenemos que escuchar lo que Dios dice y obedecer. Lo que Jesús nos instruye al leer las escrituras, lo que escuchamos en sermones, lo que escuchamos en clases, tenemos que ponerlo en práctica. Que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Hacer los rituales como venir aquí no es garantía de que tengamos una relación con Dios. De hecho, una de las grandes acusaciones que tiene mucha gente fuera de las iglesias es esa. Mucha gente va a la iglesia pero ni se le nota. Entonces, ¿yo para qué voy? Si no tenemos una relación con Dios, menos vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Y si no cambiamos nuestro estilo de vida, ¿cómo vamos a cambiar al mundo? ¿Cómo vamos a corregir lo que está mal en la sociedad? Algo que nos va a ayudar a entender por qué el ritual no ayuda de mucho es que cuando hacemos un ritual, pensamos que estamos sacrificando algo de nosotros para el beneficio de Dios. Ya desde ahí empieza el error. En el mundo antiguo creían que sacrificar un animal a un dios pues le estaba suministrando a ese dios con comida y demás beneficios, ¿no? Y por lo tanto pues entonces ese dios los iba a ver con favor o los iba a bendecir porque le diste algo que comer. Y el problema es que muchos cristianos piensan de Dios como si fuera un dios pagano. Si tú le das algo,
pues Él te va a bendecir. Entonces ese es un cristianismo de transacción. Y hay obvios problemas con esto. Y uno de ellos es que asume que Dios tiene necesidades. Entonces decimos, pues vengo a la reunión de la iglesia, es que le estoy dando a Dios de mi tiempo. Doy de mis ofrendas, es que le estoy dando a Dios un poco de lo que Él me dio a mí. Leo mi Biblia y oro, le estoy dando a Dios algo de mi atención. Pero Dios no necesita ninguna de estas cosas. Él no tiene necesidades, Él es Dios. Lo que Él pide es para beneficio de nosotros, no para beneficio de Él. Y el otro problema es que asume que a Dios se le puede manipular para que me beneficie o que me bendiga porque hice X cosa, X ritual. Hay un canto ahí viejito que una de las iglesias que íbamos, creo que lo cantaban porque se me quedó ahí grabado. Le tuve que preguntar a mi mamá cómo iba porque ya se me había dado toda la letra. Pero el canto dice, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si yo doy $1, el Señor me da 2. Entonces, ¿qué te dice el canto? Pues ya es una inversión, ¿no? Le voy a echar 500 a la canasta y me va a dar 1000. La idea la aplicamos en otros aspectos, ¿no? Si me porto bien, pues entonces me va a ir bien, Dios me va a bendecir. Si ando bien con Dios, me va a dar éxito. Sectas disfrazadas de cristianismo, de hecho, se llenan de gente por ese tipo de promesas falsas. Es lo que se le llama el evangelio de la prosperidad, pero el único que prospera es el pastor. Pero Jesús nos dijo que Dios hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre todo, sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. En pocas palabras, no te va a dar lo que tú quieras solo porque te portaste bien. Dios da a buenos y malos no por quienes son ellos, sino por quien es Él. Es un Dios de misericordia. El problema es que muchos, incluidos cristianos, sí piensan así. Sacrifico mi tiempo para venir. Sacrifico unas monedas en las ofrendas y Dios pues me va a bendecir. Quiero que piensen en una metáfora. ¿Por qué alguien que quiere robar una casa le da de comer primero al perro guardián? Para que lo vaya conociendo, para que él no sea la comida al entrar, ¿no? Se lo va ganando para que cuando le toque entrar no lo vaya a morder a él. La lógica de Judá de ofrecer sacrificios a Dios es dale de comer a Dios para que tenga la boca ocupada y así ya no pueda acusarnos de las injusticias que estamos haciendo. La lógica de muchos cristianos es la misma. Le doy a Dios X cosa de mi tiempo o dinero y así ya no me puede reclamar porque no hice X o Y cosa que Él está pidiendo que hagamos. Es por eso que lo que le ofrecemos a Dios en esos rituales no importa, porque no van de la mano de la práctica del amor. Noten lo intenso de cómo describe Isaías los rituales que le estaban dando a Dios. En el versículo 13 dice que son abominación. Abominación es una palabra muy fuerte. No se usa muy seguido en la Biblia, pero cuando se usa está describiendo algo que definitivamente es desagradable. Usualmente en el Antiguo Testamento se usa para describir prácticas del Antiguo Testamento que tienen que ver con paganismo, la idolatría, el estar sacrificando, por ejemplo, niños a algún ídolo, metiéndolos en el fuego y demás. O también incluía ciertas acciones inmorales. Entonces, nuevamente reforzando que las acciones de Judá son comparables con Sodoma y Gomorra. Lo que ustedes hacen, pues ya es un asco. Es algo que no agrada a nadie. Entonces, ahora piénsenlo en el contexto de la iglesia. ¿Cómo nos sentiríamos que Dios dijera que nuestro ritual dominical es una abominación para Él? Porque en nuestra vida no se nota que tenemos una relación con Él. Pero esa es la acusación que está haciendo Isaías. Incluso fíjense cómo Dios les dice que nada de esto es algo que demandó Él de ellos, sino que es algo que ellos han querido ofrecer en sustitución de la justicia y la misericordia. Y el versículo 14 dice que esos rituales son de ellos y que para Él son una carga. Él ya no quería ni soportar esa carga. Es decir, su religión de ellos ya no se trataba acerca de Dios, se trataba de ellos. Otra vez piensen en el contexto de la iglesia. ¿Hemos hecho de nuestra religión algo que se trata de nosotros en lugar de Dios? Probablemente la respuesta va a ser que sí. Y Dios dice que odiaba su religiosidad vacía.
como quien dice, con toda su alma, con todo lo que es Él. Entonces, no esperemos que sea diferente para nosotros. Si también nos enfocamos como cristianos en cumplir rituales y no en vivir el amor y la justicia, entonces nuestro ritual también es una abominación para Dios. Ahora, noten que en el versículo 15 habla de las oraciones del pueblo. Entonces, el problema no era que se trataba solo de rituales externos, como algunos a veces dicen. Aquí tenemos las oraciones, y las oraciones es algo que surge del interior de nosotros. Entonces, Dios no sugiere que estaban adorando solo externamente y no en sus corazones, sino más bien es que hay un desconecte en las acciones que están haciendo con lo que Dios realmente pide. Sí estaban haciendo las cosas incluso internamente, pero el problema, como digo, está en la disparidad entre lo que sentían en sus corazones mientras adoraban y lo que están haciendo en sus vidas fuera del contexto de la adoración. Noten cómo dice que cuando alzaban sus manos a Dios en oración, así que manos santas, lo único que Dios veía eran manos manchadas de sangre. Es decir, lo que Dios estaba viendo era violencias, era asesinato. Por eso les dice, lávense, límpiense, dejen su violencia a un lado. Lo que a Dios le importaba más era que estuvieran limpios, no necesariamente nada más que oraran ni que siguieran todo un ritual. Piénsenlo también en sus vidas actualmente. ¿De qué sirve el ritual que hacemos si sigo viviendo en adulterio? Si sigo viviendo en fornicación, si sigo viviendo en mentiras, si sigo viviendo en robos, si sigo viviendo, pues qué sé yo, ¿no? La lista sigue y sigue. La exhortación es la misma. Hay que lavarnos, hay que limpiarnos. Basilio el Magno, uno de esos cristianos de antaño, decía que cómo esperan encontrar la redención para sus almas mediante sacrificios que se ofrecen en cantidad, pero sin un arrepentimiento digno de mención. Porque Dios es misericordioso, no por la sangre de los animales, ni por el sacrificio en el altar, sino por el corazón contrito. Entonces, en lugar de violencia, debemos aprender a hacer el bien, a buscar la justicia, a buscar corrección, a reprender al opresor, a defender al huérfano, a abogar por la viuda. En el antiguo cercano oriente, muchos hombres pues iban a la guerra, morían, por lo que pues muchas viudas caían en deudas y acreedores deshonestos pues a veces las despojaban de sus tierras sobornando a los jueces. Entonces, en este caso, un liderazgo justo pues iba a ser un gobierno que iba a ser equitativo con los miembros más débiles de la sociedad. Es decir, iba a ser un gobierno que tenía que ver por los huérfanos, ver por las viudas, ver por los inmigrantes. Y esa preocupación, de hecho, está en todo el Antiguo Testamento. Está en la ley, está en los profetas, está en libros de sabiduría en todo el Antiguo Testamento. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Es lo que debemos practicar. No solamente es señalar los malos gobernantes que perjudican a los que de por sí ya están perjudicados. Es fácil señalar lo que está mal, pero también tenemos que ayudar a aquellos que vemos en esas circunstancias. Porque si esperamos nada más a que el gobierno haga algo, pues bueno, esperen sentados. En el versículo 18 nos dice Dios, vengan y razonemos. La palabra razonemos en realidad en el hebreo no tiene la idea como nada más de una lógica racional, sino de vamos a descifrar algo y demostrar que algo está mal y corregirlo. Entonces, si nuestras manos están manchadas de sangre, es decir, de violencia, pues hay que lavarlas. Hay que ver por los necesitados. En lugar de amolar más al necesitado, mejor ayúdale. Si nuestra vida no demuestra que tenemos una relación con Dios, pues es porque no la tenemos. Entonces tenemos que limpiarnos, tenemos que arreglar esa situación. Lo que Dios quiere no es lo que tenemos, sino a nosotros. Y no es porque Él necesite algo de nosotros o porque nos necesita a nosotros, sino es porque nosotros lo necesitamos a Él. El punto con todo esto no es, ay, bueno, pues como estoy pecando, pues mejor tampoco hago el ritual, que es al otro extremo que nos podríamos ir. Sino al contrario, es un llamado al arrepentimiento. Si están haciendo algo que no deben, algo malo, pues dejen de hacerlo. Si hay algo bueno que falta que hagan, pues comiencen a hacerlo. Lo que nos está diciendo Isaías y que quiero que entiendan y aprendan es que de nada sirve estar ofreciendo algo a alguien con quien no quieres tener una relación. Si realmente vas a decir que tienes una relación con Dios, debe verse no porque seas un santurrón, sino porque eres un santo, porque estás apartándote del pecado.
Pero no es para estar en esa posición de estar rebajando a los demás. Por eso dije, no es ser santurrón. Santurrón es el que no lo vive bien, pero ahí está. Critica y critica a los demás por no hacerlo. Un santo es alguien que está apartándose del pecado, pero está ayudando a otros también a salir de ese problema. Todo esto se va a notar que vamos por el buen camino en el amor que tenemos al prójimo, en el amor que tenemos a nuestros enemigos incluso. La sociedad como está, no nada más en México, pero en el mundo, demuestra que aunque hay cristianismo por todos lados, ese cristianismo está más muerto que nada. Porque aunque haya muchos cristianos en el mundo, son muy pocos los que realmente están viviéndolo. Son muy pocos los que realmente se ve que están haciendo lo que tienen que hacer allá afuera. Y entonces el llamado aquí que nos está haciendo Isaías es, aunque seamos poquitos, pero échenle ganas. El cambio tiene que empezar aunque sea por unos cuantos. Cuando Jesús empezó su ministerio, que no fueron muchos años, ¿cuántos eran los que lo estaban siguiendo en sí? Eran poquitos, eran 12. Pero con esos 12 se provocó toda una revolución que hasta la fecha abarcó incluso hasta este lado del mundo. Entonces, aunque seamos pocos, aunque sintamos que vamos contracorriente, pues qué bueno. El problema es cuando vamos con la corriente. Si van contracorriente, aguanten. Vivan el cambio que se supone que tenemos que tener. Y ese cambio va a empezar a afectar positivamente a los que nos rodean y el mundo en el que vivimos.